Es un hecho ya que la ONU se va a encargar de Haití. Aprobar el envío de 5.000, una tropa de 5.000 soldados bien equipados, con toda la tecnología. Fácilmente pondrán orden en esa nación. El presidente Luis Abinader ha estado celebrando y tiene motivo para hacerlo, porque la verdad es que la situación de Haití es el principal dolor de cabeza que tiene. Y también tuvo un gesto de gratitud muy importante hacia los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes dejaron de lado intereses partidarios y se sumaron a él para pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU que intervengan. Y la ONU accedió. Pero cometemos un error los dominicanos si pensamos que ya el peligro haitiano con esto desapareció. No es así. Haití fue intervenido en el 2004 hasta el 2017 durante 13 años. Por la MINUSTAH se llamó ese programa de intervención del Consejo de Seguridad de la ONU que tuvo al frente Francia. En 13 años pensaron que pacificaron Haití, pero fue un error de cálculo. Disolvieron el ejército haitiano porque en el 2004 el problema era que el ejército se dividió. Entonces el Estado democrático haitiano era algo simbólico. El verdadero control era el ejército. Los jerarcas del ejército decidían quién tenían el gobierno civil. Entonces al ejército dividirse por regiones, entonces Haití estaba al borde de una guerra civil, de una confrontación militar que iba a ser catastrófica, y la ONU intervino. Pero la ONU, la fuerza de intervención de la MINUSTAH cometieron el error de disolver el ejército y ponerse como meta hacer de Haití una sociedad democrática. Un error gravísimo, porque la democracia requiere de niveles básicos de educación, de disciplina. La democracia requiere de niveles básicos de prudencia, de moderación. La democracia requiere de un equilibrio entre poderes. La democracia requiere de una cultura, y donde no hay cultura política, donde no hay una cultura educativa, no puede haber democracia, porque no puede haber conducta política democrática. Entonces en el 2017 se fueron, pensaron que habían resuelto el problema. Pero lo que hicieron fue servir en bandeja a Haití a un tipo distinto de poder, que no eran los jerarcas militares, que fueron las pandillas. O sea, en el 2004 el poder haitiano, el poder estaba en manos de militares. Ahora el poder real, el poder político haitiano está en manos de pandillas, de bandas. Entonces es muy bueno que el Consejo de Seguridad de la ONU haya decidido ir por Haití. Pero ahora hay que tomar en cuenta la experiencia del MINUSTAH para que no se repita lo mismo. Escúchenlo bien, ¿eh? No podemos pensar en democracia para Haití porque el pueblo haitiano no está preparado para convivir en democracia. Entonces la ONU tiene que saber que la presencia de la ONU en Haití tiene que ser permanente. Vamos a ver si en un par de años logran orden, en un año con esos 5.500 soldados. Eso se puede lograr en un año, pero después de ese año no pueden irse. Tiene que quedarse un programa de la ONU allí operando, aunque sea en bajo perfil, que sirva de control, de muro de contención a los desbordamientos en el uso del poder que se comete en el pueblo haitiano. Eso es lo primero que tiene que tener claro el Consejo de Seguridad de la ONU. Han llegado a Haití, van a llegar para quedarse, para siempre, para ver si dentro de 40 o 50 años son creadas en Haití las condiciones de un Estado democrático. Lo segundo es que en Haití hay que pensar en lo que es una élite política que tenga compromiso con la democracia y con los derechos humanos,
con la armonía y con la paz. Al principio, de cuando estos militares lleguen, probablemente vayan a hablar de elecciones próximamente, pero el gobierno que resulte de un proceso electoral haitiano, un país intervenido militarmente, no tiene legitimidad democrática, porque no tiene la validación, no tiene el respeto, no tiene el compromiso social. Si se hace eso, hay que hacerlo teniendo en cuenta las consecuencias y que es algo simbólico, hasta que se dé una transición. Entonces, desde República Dominicana, por ejemplo, no podemos de que ahora ponernos a celebrar que van 5.500 soldados para Haití, porque esto genera otro problema. Al día de hoy, desde que se aprobó el envío de 550, una tropa de 550 soldados a Haití, las bandas haitianas entraron en crisis, en desbandada. Los liderazgos de los pandilleros comenzaron inmediatamente a reducirse porque la mayoría de esa gente que están con ellos no van a enfrentarse a tiro con un contingente, con una tropa de la dimensión de la que va a llegar. Entonces, eso va generando una presión hacia República Dominicana porque los miembros de esa pandilla, ¿para dónde van a tratar de irse? Cruzar para República Dominicana. Porque en Haití lo conocen. Y lo van a buscar. Lo van a buscar. Lo van a buscar a uno para lincharlo, a otro para encarcelarlo, pero lo van a buscar. Entonces hay que poner ojo en la frontera, ojos abiertos en la frontera. Escuche bien, presidente Luis Abinader. Ahora es que se debe blindar la frontera con criterios superiores a lo que se hizo en el pasado, porque los pandilleros y criminales haitianos van a tratar de cruzar para acá. Porque no es verdad que ellos sean tan fuertes como para atrincherarse a enfrentar esa tropa que va a llegar. Ellos no van a hacer eso. Ellos ya están en crisis y van a comenzar a disolverse, a desaparecerse, a entregar las armas. Y los jerarcas más importantes tratarán de desaparecerse, fumarse. Porque contra ellos vienen procesos fuertes, que luego habrá que discutir si son jugados en Haití o en los Estados Unidos. Bueno, pero si la ONU quiere realmente contribuir al desarrollo institucional de Haití, debe armarse un aparato judicial haitiano que responda y que establezca penas a toda esta gente sin que tengan que estar encapuchados los jueces, pero a sabiendas de que después la ONU no puede irse. Escúchenlo bien, porque si llegan por un tiempo y se van, pasa lo mismo que pasó con la MINUSTAH y después viene un problema mayor. Así es que vamos a seguir sobre este tema, pero queremos expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción por la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad de la ONU.